Parece difícil, parece imposible, pero no hay nada que impida que un sueño parece difícil, parece imposible, pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso la garganta, rompiéndome la voz. No encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces. Señoras y señores, buenos días. Muy buenos días. La Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga les da a ustedes la más cordial bienvenida a la 40ª ceremonia de graduación, promoción 2011-2017. Soy Joel Noriega y Maybeth Maiva, encargados de la conducción de esta ceremonia. Agradecemos muchísimo tomar asiento y hacer silencio para iniciar con el evento. Recomendamos apagar los celulares, mantener el orden, no aglomerarse para sacar fotografías. Hay un equipo de fotógrafos dispuestos en el escenario, con quienes podrán contactarse luego del evento. Queremos indicar a todos ustedes que en caso de ocurrir alguna eventualidad, mantengamos la calma y si es necesario recorrer el coliseo, lo hagamos de forma ordenada por las puertas posteriores y laterales. Esta mañana se incorporan como bachilleres de la República 203 señoritas y jóvenes. A más de entregar nuevos graduados, este año recordamos 40 años de la primera ceremonia de graduación, 23 de julio de 1977. Como representantes de esa promoción, se encuentran presentes en este escenario los señores Milton Romero, Gonzalo Suárez, Fabián Hidalgo, Rodolfo Almeida, Darwin Pazmiño, José Romero y José Quiroga. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Este grupo de exalumnos hace pocos días estuvieron reunidos para dialogar, intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y tienen entre sus propósitos fortalecer la identidad institucional. Son hombres y mujeres que ejercen su profesión y han hecho impacto en cada institución o empresa a la que se pertenecen, como verdaderos chiriboguenses. Asimismo, agradecemos la presencia de los familiares, de los amigos, de quienes se gradúan hoy. De los representantes de la Coordinación Zonal de Educación, del Distrito Educativo, de las maestras y maestros, de los medios de comunicación, de todos.
Celebrar 40 promociones de graduados es posible gracias a los sueños de muchas personas, padres, maestros, alumnos, autoridades. Cada año la unidad educativa ve con orgullo cómo una nueva generación de jóvenes egresan de nuestras aulas. Recibimos entonces a los protagonistas de esta ceremonia, los jóvenes y señoritas de la promoción 2011-2017. Con ellos sumamos hasta ahora 7.788 graduados en nuestras aulas. Los nuevos bachilleres ingresan en compañía de sus respectivos padres y representantes. De pie y con el aplauso de ustedes, les recibimos.
Ahora que nos hemos integrado todos, invito a los presentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República del Ecuador. Señor rector de la Unidad Educativa Capital Edmundo Chiriboga, ingeniero Dimas Maimón, director distrital de Educación, señora directora zonal de Educación, distinguidos miembros de la mesa directiva, jóvenes estudiantes, estimados estudiantes de la primera promoción de bachilleres de nuestra querida institución, distinguidos docentes, padres, madres de familia, público presente. Agradezco la gentileza del honorable Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Capital Edmundo Chiriboga al escogerme para dirigir unas palabras de bienvenida y ofrecimiento del presente acto de incorporación de la 40ª promoción de bachilleres de ciencias y 8ª promoción de bachilleres internacionales que se entrega hoy a la sociedad riobambeña, chimboracense, ecuatoriana e internacional. Como jóvenes que han cumplido con los requisitos para recibir el título de bachiller, me da mucho gusto compartir con tan selecto auditorio este momento de alegría y satisfacción al ver culminar una etapa muy importante en la formación humana y académica de cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes de aquí presentes. Les felicito en este día por el éxito alcanzado durante los años de enseñanza media, que nunca más volverán y que nunca se borrarán de su memoria. Quiero acompañarles en este momento con unas palabras dirigidas a motivarles de cara al futuro que les espera a todos ustedes, una vez que reciban el título que os confirman como graduados. Este acto de graduación debemos verlo como una estación de paso, un punto de tránsito hacia otra etapa de la vida que pronto van a estrenar, como es los estudios universitarios. Ninguno de ustedes puede decir, ya soy bachiller, todo está cumplido. Sería un error enorme considerarse satisfecho por haber llegado hasta aquí y quedarse complacidos por el hecho de recibir un título y un diploma. Durante los años de la preparatoria han ido adquiriendo las herramientas, los instrumentos para seguir desentrañando los misterios que preocupan al ser humano, para investigar y dominar lo que la naturaleza nos esconde, para poner a la luz lo que está hasta entonces ignorado. Han ido ejercitando las habilidades y capacidades personales que les llevan a descubrir por dónde quieren caminar el día de mañana.
durante los años de bachillerato han tenido ocasión de seleccionar la carrera que desean iniciar en la universidad. Han podido medir sus posibilidades para inclinarse hacia una rama determinada del saber y de la técnica. Por ello decimos que el bachillerato es una etapa que ayuda a proyectarse hacia el futuro que se sueña. Haber llegado hasta aquí no significa el final, sino el arranque de un nuevo ciclo. Todos los días que vendrán después de hoy exigirán de cada uno de ustedes una conciencia clara de que el camino se hace al andar, una conciencia despejada de que nada hay definitivo en la vida de cada uno de ustedes, de que todo está por hacer todavía, de que el ser humano se hace minuto a minuto, es un proyecto inacabado y que cada hora que pase trae sus novedades y sus afanes. A ustedes jóvenes siempre les decimos, tienen toda una vida por delante. Es cierto, sin embargo, esa vida que a ustedes les parece muy larga es un soplo y no dura lo que quisiéramos. Cuando nos damos cuenta estamos en el atardecer de nuestros días. Vivan cada día como si fuera el último de sus días. Pongan toda su ilusión en sacar el máximo provecho al tiempo y a las fuerzas que cada uno tiene. No escatimen. Sean generosos en el momento de poner a producir sus talentos personales. No se queden con nada. Entréguense totalmente por aquello que les atrae y rechacen de su estilo de vida la mediocridad. Todo lo que hagan en su vida, que sea hecho a conciencia, con calidad. Muy pronto comenzarán los estudios universitarios, etapa de trabajo intenso y de renuncia a muchas horas de diversión. Pruébense a ustedes hasta dónde son capaces de sacrificar sus gustos personales, de entregarse al estudio durante los fines de semana o noches enteras preparando exámenes de semestre. Demuéstrenles a sus padres que son hijos agradecidos por sus sacrificios y ofrézcanles con cariño un ejemplo de trabajo, de responsabilidad y madurez. Que ninguno de ustedes dependa de la ayuda de nadie. No permitan que otros les regalen lo que ustedes pueden alcanzar. Y donde quiera que vayan, sean siempre justos y honestos. Para terminar, quiero pedirles que todo lo que hagan en el futuro siempre esté precedido por el espíritu de la justicia y la honestidad. El ser humano a veces está acostumbrado a admirar al que triunfa, aunque sea con medios ilícitos y corruptos. Nadie debe estar por encima de las leyes y usar el poder para su provecho personal. Es hora ya de que las nuevas generaciones ofrezcan otro estilo de manejarse en la vida, en los negocios, en la política, en la calle. Confiamos en ustedes jóvenes para hacer la realidad de purificar y oxigenar el medio que los adultos a veces vamos contaminando con la mentira, la ambición de poder y todo aquello que nos aleja de los ideales de nobleza y justicia. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Jóvenes bachilleres de nuestro glorioso establecimiento, Capitán César Edmundo Chiriboga González, orgullosos de su fuerza y brío, vayan hacia afuera y demuéstrenle al mundo en donde hay un joven con ideales sanos, con deseos de triunfar, de construir una patria mejor, sobre la base de la justicia, del respeto, de alcanzar la sabiduría mediante el estudio y la entrega personal a su carrera, de formar familias unidas. Siempre hay esperanza de un mañana mejor. No nos defrauden nunca a nuestra tierra sagrada. No nos defrauden jamás. Que Dios les acompañe. Bienvenidos, muchas gracias y felicidades a todos. La unidad educativa ha sido privilegiada de contar con autoridades que respaldan la misión y visión de nuestra institución. Y para recordar el compromiso que el Edmundo Chiriboga tiene con la sociedad, escuchemos el mensaje para esta nueva promoción de bachilleres a través del pensamiento de nuestro rector, Wilson Molina Machado. Nuestras recompensas se encuentran en nuestros esfuerzos y no en los resultados. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Muy buenos días a quienes gentilmente nos acompañan. Nuestro saludo respetuoso a todos, de manera especial a las autoridades a quienes exteriorizamos nuestra fraterna bienvenida. A la ingeniera Carolina Báez, coordinadora zonal de educación, gracias por estar aquí. Su presencia ratifica el acompañamiento del Ministerio de Educación a nuestra vida institucional. De igual manera, nos satisface la compañía del ingeniero Dimas Gaibor,
director distrital, de las autoridades locales y provinciales, de las autoridades institucionales, a la doctora María Ramos, al máster Joel Guamán, vicerrectores, al licenciado Edgar Guamán, inspector general, la licenciada Gabriela Veloz, subinspectora, a la doctora Rosa Santos, al doctor Carlos Puente, al doctor Eduardo Wilca, miembros del Consejo Ejecutivo de la institución, al doctor Ricardo Robles, coordinador de Bachillerato Internacional, a todo el personal docente, administrativo y de servicio, a los representantes de diversos medios de comunicación y por supuesto a todos los neobachilleres, sus respetables padres, su familia, sus amigos e invitados. Es grato convocarnos para testimoniar la culminación de una etapa académica en la que el Estado y la institución tienen gran responsabilidad, pero sin duda existen personas que son el pilar fundamental para que logros como este sean posibles. Por eso pido a los neobachilleres que como pequeño pero significativo homenaje de gratitud y rompiendo el protocolo se pongan de pie por favor y brinden un aplauso a sus padres, a sus madres, a sus familiares, que son los responsables de lo que ustedes obtienen hoy. Culminar es un verbo que deriva del término latino culminare, que puede traducirse como elevar o alzar, en el sentido más literal. Por lo tanto, la acción de culminar consiste en alcanzar el lugar o el nivel más alto al que se puede aspirar. Y ustedes han culminado su bachillerato, entonces más elevados, más prudentes, más asertivos y preparados, hoy se despiden para emprender nuevos retos. 40 ceremonias de graduación se han realizado en el Edmundo Chiriboga y como rector no puedo dejar de pensar que es una institución que ha hecho historia. Pero no solo vive de ella, por eso, con profunda emoción, en 2017, una nueva promoción ratifica que en la institución se busca construir una sociedad más justa, más equitativa, más sana y solidaria. Porque el compromiso de quienes somos parte de esta comunidad educativa está profundamente enlazado a derrotar la postergación, la dependencia de pensamiento y la desidia. Pues sobre la base de nuestro lema, estudio, trabajo y disciplina, surgen derroteros en los que ustedes y nosotros demostraremos que somos grandes como nuestros sueños. Hoy pueden sentirse triunfantes, pero no olviden las hebras con las que fue construido este día. Pues no todo ha sido fácil, porque tras de este final existen las horas de preparación de docentes que están convencidos de que la mejor forma de educar es lograr que el estudiante supere al maestro. También la responsabilidad de sus padres, que en muchas ocasiones debieron sobrepasar conflictos y calamidades para que ustedes no renuncien a esta oportunidad. Del apoyo de familiares y amigos quienes incansablemente otorgaron aliento, de la constancia de miles de trabajadores del sector educativo, quienes saben que un estudiante no es un número más. Y sobre todo el compromiso de continuar de ustedes, queridas y queridos estudiantes, que en días de asueto y de crisis no han perdido el horizonte trazado y porque comprendieron que nada ni nadie puede eclipsar sus pasiones, talentos y sus ilusiones. Gracias por haber sido parte de la unidad educativa Capital Edmundo Chiriboga, porque para las autoridades, docentes y administrativos ha sido un enriquecimiento mutuo. Fue un honor ser parte de su vida y nos sentimos felices que ustedes hayan sido parte de la nuestra. Esperamos que hayan disfrutado de su tiempo colegial. Les pedimos comprensión si alguna carencia encontraron y les sugerimos inspiración para seguir emprendiendo. Porque hoy solo podemos insistir. Propónganse nobles metas, trabajen con honestidad, sean exigentes, pero principalmente con ustedes mismos. Recuerden que el verdadero bienestar proviene del deber cumplido, no de los deseos satisfechos. Eviten dejarse conducir por estereotipos o prejuicios. Miren con sus propios ojos, escuchen con respeto, no acepten pensamientos totalitarios, exijan argumentos, evalúen y evalúense. Jamás improvisen, cultiven siempre su espíritu crítico, busquen su propia identidad.
actúen con ética y que cada éxito personal se vincule con el bien común. Esta ceremonia de graduación queremos también aprovecharla para presentar a ustedes, a la comunidad, a la sociedad, a los medios, a nuestras autoridades, los resultados obtenidos por la 8ª promoción del programa del Diploma de Bachillerato Internacional. Un resultado importante, 12 diplomas. Por eso, nuestro enhorabuena, nuestro aplauso a todo el grupo, congratulaciones y buenos augurios, porque el mundo siempre necesita no solo más creatividad y lógica, sino también necesita urgentemente más humanidad. Ante este evidente alcance, no puedo obviar mi reconocimiento a quienes llevaron el peso del acompañamiento en la institución: el coordinador de Bachillerato Internacional, los profesores, los tutores, inspectores, administrativos, personal de servicio y los directivos. Gracias por su entrega, dedicación y paciencia. Autoridades institucionales y las autoridades de educación valoran el compromiso desplegado. Prueba de ella su presencia en esta mañana y su acompañamiento. Gratitud imperecedera para todos y cada uno de quienes han participado en el proceso, a quienes motivan cada intención, que acompañan cada periplo y que cada vez están más implicados en esta búsqueda constante de hacer de la educación un verdadero voluntariado, que inspire a otros, a muchos, a tantos, a construir juntos posibilidades y realidades con el interés prioritario de un mundo para vivir y convivir. A partir de ahora, estimados jóvenes, mantengan una actitud proactiva y de entusiasmo. No olviden defender los valores que la institución cultivó en ustedes durante estos años. Con firmeza, entrega y dedicación, tengan siempre en cuenta que la vida está llena de obstáculos que superar. No esperen que los logros lleguen a ustedes, deben buscarlos y luchen por ellos desde sus realidades. Recuerden que para progresar no hay atajos, necesitamos trabajar duro. Debemos elegir el camino correcto que nos lleve a cumplir nuestras aspiraciones. Estimados estudiantes, ustedes inspiran esto y esperemos que perseveren en sus propósitos y que hoy sientan nuestro aprecio, porque esencialmente esta ceremonia es de ustedes y por ustedes. Los felicito por haber alcanzado su meta, lo consiguieron y espero que siempre recuerden que cada uno de ustedes es orgullosamente un chiribogense. Felicidades, buenos días. El Ministerio de Educación, a través de la economista Carolina Báez, coordinadora zonal de educación, también presenta su saludo a este importante grupo de señoritas y jóvenes que hoy recibirán su título como bachilleres de la República y el diploma de Bachillerato Internacional. Muchísimas gracias. Queridos estudiantes de esta unidad educativa, queridas autoridades presentes, queridos docentes y miembros de esta institución educativa, padres de familia, querida comunidad. Jóvenes bachilleres, como riobambeña, he sido testigo de los avances fundamentales que ha tenido la unidad educativa capital en Mundo Chiriboga. Es un honor para mí compartir junto a ustedes un momento tan importante en su formación académica. Y es que el camino de la educación está cubierto por la siembra constante y cuidadosa del conocimiento, cuyo fruto es la realización de los sueños. Y me sumo a mis anteriores compañeros que estuvieron aquí. No se detengan nunca hasta que ustedes conquisten sus sueños. Ustedes, jóvenes, son el centro de la educación, son el eje motor que pone en movimiento todas nuestras acciones educativas. Para lograr una formación integral que les dé oportunidades de crecer y desarrollarse como seres humanos, como miembros de una familia, como parte de su comunidad, como hacedores de sus propios proyectos de vida. Ustedes son el presente y el futuro. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, ha apostado por cambios profundos en el sistema educativo.
Ahora podemos hablar de reconocimientos al mérito estudiantil, de oportunidades de estudio en universidades nacionales e internacionales y de contar con infraestructura de calidad, docentes valorados y respetados. No hemos escatimado esfuerzos para proporcionar recursos como uniformes, textos, alimentación escolar a estudiantes de planteles fiscales urbanos y rurales. Tampoco podemos dejar de mencionar aquí en nuestra provincia las unidades educativas del milenio de Penipe, Iguano y dentro de poco tiempo otra más en Huigra. Es cierto, aún nos falta mucho por hacer, pero se ha avanzado bastante y resulta impensable dar marcha atrás. Los logros en educación los tenemos presentes aquí. La unidad educativa Edmundo Chiriboga fue una de las primeras a nivel nacional en iniciar con el bachillerato internacional. Este año 12 estudiantes obtuvieron el certificado, 23 se gradúan dentro de este programa. Esta es una de las 3 unidades educativas fiscales y fiscomisionales que más estudiantes certificados obtuvo en las 4 provincias de nuestra zona 3 y la más alta de todo el distrito en Riobamba. Uno de los factores fundamentales para haber logrado todas estas transformaciones irreversibles en el ámbito educativo ha sido contar con la decidida voluntad de los maestros. Aplaudo su compromiso y determinación para acompañar a cada estudiante en el camino del aprendizaje. Honro su vocación para servir a su comunidad. Gracias al apoyo firme de los padres y madres de familia, de cada uno de los estudiantes que se gradúan hoy, su acompañamiento y perseverancia en las más entramadas vicisitudes del camino de sus hijos, el amor incondicional y la confianza en esta unidad educativa han sido fundamentales para el logro de este día. A ustedes, estudiantes, todo el crédito por su esfuerzo, por dotar a esta unidad educativa de historias que serán eco para cada uno de los futuros estudiantes que vengan a ocupar estas aulas. Gracias, porque cada uno de sus logros es un torrente de alegría y nuevas esperanzas para sus profesores y su comunidad. La suma de todos estos elementos nos ha impulsado hacia el objetivo principal: dotar a todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes de una educación inclusiva de calidad y con calidez. Esta mañana saludo a los 203 bachilleres que se gradúan y dejo expresa mi felicitación también a los 116 bachilleres que se gradúan en la tarde en esta institución. También deseo expresar mi felicitación a los 7.186 jóvenes que se reciben como bachilleres en toda la provincia de Chimborazo. El espíritu del héroe riobambeño, capitán Edmundo Chiriboga, hoy recorre con orgullo cada espacio de esta unidad educativa, con el mismo honor y la misma valentía con la que defendió la patria. Honren entonces a su plantel, a sus familias, a su país. Si en este preciso momento me preguntan qué es la felicidad, diría que la felicidad es aquella que reconozco cuando la veo. Y en esta mañana a la felicidad la tengo delante de mí. La puedo ver en sus miradas emocionadas y encendidas, en sus ojos que reflejan sus almas jóvenes, triunfadoras, a punto de emprender un largo viaje. Que este brillante fervor de bondad que arde dentro de ustedes perdure y sea el futuro del mundo. Quisiera además leer un acuerdo que hemos firmado desde el despacho de la Coordinación Zonal 3, que dice así, y quisiera que nuestro compañero rector me acompañe para hacerle la entrega de este acuerdo. Considerando que la unidad educativa Capitán Edmundo Chiriboga de la ciudad de Riobamba, certificada por la OBI para impartir el programa de bachillerato internacional, esta noble institución educativa ha sido reconocida como un referente entre las instituciones que forman parte del programa de bachillerato internacional.
gracias a su trayectoria, méritos y logros alcanzados por sus ilustres estudiantes y docentes. Acuerda felicitar el trabajo desplegado por sus distinguidas autoridades, el cual vemos plasmado en la consolidación de esta institución dentro del programa de Bachillerato Internacional. Rendir un merecido homenaje a sus insignes maestros, paradigmas de esta noble tarea que día a día se esfuerzan para brindar una mejor educación a sus estudiantes, de manera particular a quienes forman parte del Bachillerato Internacional. Relievar el esfuerzo de cada uno de los estudiantes, quienes gracias a su constancia y dedicación han alcanzado logros importantes dentro del programa de Bachillerato Internacional. Entregar el original del presente acuerdo en acto de incorporación de los neobachilleres de la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga a la persona de su rector. Dado y firmado en el despacho de la Coordinación Zonal 3 a los 26 días del mes de julio del año 2017. Gracias a la economista Carolina Báez por sus palabras, que realmente nos enaltece y enorgullece ser parte de esta gran institución. Todo lo que institucionalmente realizamos lo hacemos con responsabilidad, amparados en leyes y normas que rigen la educación ecuatoriana. La señorita Yolanda Ayala Cruz, secretaria de la institución, da lectura del acta de declaración de los nuevos bachilleres. Acta de proclamación de bachilleres de la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga. En la ciudad de Riobamba, a los 21 días de julio del 2017, en el rectorado de la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga, siendo las 11 horas, se reúne el Honorable Consejo Ejecutivo del plantel, presidido por el Máster Wilson Molina Rector, doctora María Ramos, vicerrectora de la sección matutina, Máster Joe Guamán, vicerrector de la sección vespertina, Máster Rosa Santos y doctor Eduardo Wilca, primera y tercera vocales principales, y doctor Carlos Puente, vocal alterno, con la finalidad de proclamar a los nuevos bachilleres, previo al análisis del informe de las calificaciones presentadas por la Secretaría de la institución, conforme a la legalidad de los reglamentos pertinentes, se los declara nuevos bachilleres de la promoción 2016-2017. Para certificar la presente acta, firman en comunión de criterios Máster Wilson Molina Rector, doctora María Ramos vicerrectora, Máster Rosa Santos primer vocal, doctor Carlos Puente vocal alterno, doctor Eduardo Wilca tercer vocal y Máster Joe Guamán vicerrector de la sección vespertina. Recordamos que como representantes de la primera promoción se encuentran en este escenario los señores Milton Romero, Gonzalo Suárez, Fabián Hidalgo, Rodolfo Almeida, Darwin Pazmiño, José Romero y José Quiroga. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Esta mañana, las autoridades de la mesa directiva colocan la museta a los nuevos bachilleres de esta grande y noble unidad educativa, Capitán Edmundo Chiriboga, avalando de esta manera su trayecto y éxito y un futuro lleno de oportunidades. Aguacayo Cuello, Cristina Margarita. Ábalos Ordóñez, Adrián Roberto. Avilés Chávez, Noelia Estrada. Balseñas Fuentes, Ángel Luciano. Bosques Cáceres, María Fernanda. Castillo Mendieta, Kevin Alexis. Coro Choro, José de Silvio. Cuyay Centeros, Evelina Carrera. Teatros Ayala, Ariana Noel. Gallardo Ramache, Eva Darín. Rosales Taday, Fernanda David. Huespe Personay, José Batista. Jaime Pray, Jessica Gabriela. Madilla Chichotema, Mariana Tatiana. Orozco, Diario, Fidel.
Concha Hernández, Jorge Eduardo, Espinosa Sarmiento, Marcos Alexis, Fiallos Godoy, Robert Steve, García Caizimano, Génesis Caína, Guadalupe Loza, José Gabriel, Román Ceballos, Brian Joel, Herrera Flores, Joel David, Hinojosa Santana, Juanis Daniel, Jenny Flores, Francisco Alejandro, Palancho Furio, Hugo Alonso, Mayorga Chávez, Vera Niñacaya, Calabarazón, Barriga, Jabalí Daniel, Mejía Vélez, Denis Gustavo, Montenegro Cristiano, a nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capital del Mundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias. Pino Castoria, Sheila Michelle, Oma Orozco, Pepe David, Rosillo Cardoso, Mónica Paulina, Saniay León, Mercedes Lucío, San Pedro Barceca, Verónica Inter, Silva Yunda, Luis Escalani, Suárez de la Zara, Teresa Alexander, Tapia Calderón, María José, Busca Guapatoca, Wellington Javier, Mayate Yuquinera, José Michelle, Valenzuela Inca, a nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capital del Mundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias. Chapla Pagayo, Alexander Israel, Rosa Brandon, Carlos Luis, Cuenca Ramos, Alex Patricio, Eva Charicano, Segundo Fernando, Fernando Guevara, Leslie de María, Yolanda Valle, Elena María, Guadalupe Hueva, Jonathan Fabián, Omar Inca, Kevin Osvaldo, Busca Yaboca, Carmen Kevin, Jaya Barra, Carmen Luis, Yumitán Inca, Fran Alexander, Manzana Alonso, Enrique Cristal, Martínez Mejía, Karen Enrique, Mayor López, Juan Natalí, Benito por el que viene Karen Morales. A nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capital del Mundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias.
A nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias. Villarreal Bernal Ali David, Yunisaca Casar, Isabel Carolina, Bonifaz Bonilla, Jessica Isabel, Bonilla Muñoz, Catarina Alejandra, Giovanna Turco, Edelmario Cristóbal, Carlos Solís, Daniela Patricia, Carrasco Juan Karen Michelle, Castillo Miguel Castillo, Chávez Comanda David Ayuda, Cecilia Padilla Torres Cámara de RC, Daniel Guerra Medicina, Díaz Familias, Román Miguel de Taroa, a nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias. Chiquitica Chauca, Melissa Lisbeth, Concha López, Jorge David, Coro Baño, Catarina Dayana, Cuadrado Torres, Cecilia Isabel, Ulquicho Panda, Catarina Michelle, Fiallos Saloma, Luis Alexis, Familia Rentelema, Familia Isabel, Lara Sueña, Daniela Santos, Subihuano Miranda, Estela Reina, Familia Informa, Vivienda Femenina, Medina Cabello, César Moscara, Miranda Hernández de Luis, Pablo César del Valle,
nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capital Edmundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias. A nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capital Edmundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias. A nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capital Edmundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias.
Castelo Santos Esbelsa Lepe, Cepeda Pacheco Estefanía Alexandra, Cinta Oquilla María Estefanía, Coloma Siga David Hernández, Guadalupe Lachi Jonathan Salud, Baracas Isidea Jesús Gustavo, Guerra Tatiana Erika Mostrada, Carlos Machado Adrián Isabel, Hernández Miguel Cristian Fernando, Hidalgo José Ronaldo David, Leonardo Hernández Pérez Rogelio, Rosa Martínez Ala Rodríguez, Hernández de Dios Pedro Miguel, Moreira Garza Morales Samí, Moreira Romero Ariel Mauricio. A nombre de la República y por autoridad de la ley, la Unidad Educativa Capital del Mundo Chiriboga os concede el título de Bachiller en Ciencias. Os concede el título de Bachiller en Ciencias. Prometer y jugar es para nosotros una tarea de profunda seriedad, responsabilidad y madurez. El ingeniero Dimas Gaibor, director distrital de educación, toma la promesa colectiva a los nuevos bachilleres de la República. Buenos días con todos y todas. Un saludo especial a los jóvenes nuevos bachilleres de la República, a la mesa directiva, a nuestra compañera coordinadora nacional de educación, economista Carolina Báez, riobambeña de nacimiento. Es un orgullo para Chimborazo y para Riobamba que la coordinación nacional de educación esté en las mejores manos, ¿no? Felicitaciones, Carolina, y gracias por acompañarnos. Al señor rector, señores vicerrectores, miembros del Consejo Ejecutivo, representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, representantes de la Policía Nacional, a los señores padres de familia, a los maestros, gracias por hacernos parte de este sueño. Y este sueño que no solamente es para los jóvenes bachilleres, sino también para sus familias, para sus maestros. Cada vez que termina un año lectivo, vemos como meta cumplida del sistema educativo nacional, en donde los maestros también son parte de estas metas. Y lógicamente, también se cumplen sueños de la familia, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, creemos que es importante el tema de reconocer algunas cosas, como el tema del bachillerato internacional,
como el tema de tener dentro de este grupo liderazgos significativos que apuntan a que en estas generaciones de estudiantes vamos encontrando futuro para el país, futuro para Chimborazo, futuro para Riobamba. Tenemos a grandes líderes como Kevin Díaz, presidente del gobierno estudiantil, abanderado de la institución. Y no solo con eso, mejor egresado de esta institución con las mejores calificaciones de esta promoción. Y merecedor al premio de la excelencia, Tren Ecuador, Tren de la Excelencia. Por lo tanto, felicitaciones a él, y no solamente a él, sino también a su familia, porque estos triunfos realmente no solamente son triunfos individuales, sino son triunfos de un trabajo, y no solamente un trabajo, sino de cosechar el amor que nuestros padres en nuestro hogar precisamente nos dan. Y sí, también hay que decirle a los padres de familia, hay que seguir apoyando a esta generación, a nuestros hijos. Ya nos hemos esforzado en este tiempo para darles también todo el amor del mundo, todo el amor que un padre o una madre nos puede dar. Con esa bendición de Dios hemos avanzado a ver y conquistar este sueño, conquistar esta cima. Pero como decía el gran Nelson Mandela, al conquistar esta montaña nos hemos dado cuenta desde ahí que hay muchas más por conquistar. Hay muchas más cimas a las cuales debemos llegar. Por lo tanto, a los padres de familia, felicitaciones por acompañar a sus hijos, por inculcar en ellos el valor de la educación, ya que solamente la educación es el arma más importante para el desarrollo de los pueblos. Y sí, si decimos, como decía el gran Gibran Khalil Gibran, nuestros hijos no son nuestros, son hijos de la vida, ya que sus almas podremos abrazar, pero no sus alas, porque sus alas son de ellos y lógicamente en algún momento volarán tan alto y el mejor regalo que podemos darles es la libertad, pero esa libertad con responsabilidad, esa libertad para que conquisten cosas grandes, chicos, y conquisten el mundo. Ya nos estamos dando cuenta y nos están informando, nos están comentando acá en la mesa directiva que ya tenemos estudiantes de aquí del bachillerato internacional y ya tenemos del bachillerato en ciencias estudiantes con cupo en universidades emblemáticas del mundo, como es la de Zamorano. Me dicen que hay estudiantes, 6, 7 estudiantes que ya tienen cupo de Zamorano. Felicitaciones a ustedes y a sus familias. Éxito. Señores flamantes bachilleres, prometéis por vuestro honor respetar la Constitución y las leyes de la República y difundir las luces de la ciencia como bachiller. Si así lo hacéis, que la patria, la sociedad, la unidad capital en el mundo de Chiriboga os premie, caso contrario que ellos os demanden. Felicitaciones y les declaramos bachilleres de la República de Ecuador.
Buenos días a los presentes. Un saludo cordial a la señora directora nacional, nuestra coordinadora. Hoy allá entran grandes funciones en beneficio de la educación de la provincia, de la ciudad del país y del Ecuador entero. Al ingeniero Limas Gaibor, por continuar adelante, luchando, trabajando por la educación. Al señor rector de nuestro colegio, a todos los compañeros miembros de esta mesa directiva, a las señoritas, a los señores estudiantes, a los señores padres de familia, a las señoras madres de familia, mi agradecimiento inmenso por estar aquí presentes en esta fecha gloriosa para vuestros hijos, en esta fecha de honor, de orgullo para todos y cada una de vuestras familias. En esta oportunidad, la 8ª promoción de bachilleres del mundo, de bachilleres internacionales, ha graduado a 23 estudiantes que iniciaron sus sueños hace 3 años. 12 estudiantes de la unidad educativa capital del mundo Chiriboga obtuvieron el diploma de bachilleres internacionales. Luego de un proceso de entrega, de preparación, ellos son Adriana Ábalos, Noelia Vélez, Angie Fonseca, María Fernanda Bosques, Kevin Castillo, Ariana Fierros, Jocelyn Busque, Jessica Cara, Dylan Orozco, Caterine Shaquiñay, Jonathan Tuquinga y María Cecilia Yaguachi, jóvenes de la convocatoria Mayo 2017, que iniciaron su proceso de estudio, trabajo y disciplina hace 3 años, junto a otros 11 compañeros de ellos que han cursado el programa según el reglamento del Bachillerato Internacional, según las políticas internas de la institución basadas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. El perfil de la comunidad del Bachiller Nacional tiene como objetivo fundamental, ya lo dijeron anteriormente, formar jóvenes, formar personas con mentalidad internacional, que conscientes de la condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico a través de la indagación, la información, el pensamiento y la comunicación, la integridad, la solidaridad, la audacia, el equilibrio y la reflexión. Este grupo de 23 estudiantes tuvo que sacrificar los videojuegos, los paseos, con la única finalidad de estudiar. María Fernanda Bosques no estuvo postulada en principio para entrar al bachillerato internacional. Lo hizo luego y ahora se siente contenta y orgullosa de su esfuerzo porque pudo cumplir su meta. En este destino es necesario destacar que el bachillerato internacional es y será la educación de nuestra juventud, que nuestra juventud se merece. Por lo expuesto a las autoridades educativas aquí presentes, lo que he venido solicitando año tras año, convocatoria tras convocatoria, necesitamos, por favor, que nuestros bachilleres que obtengan el diploma internacional puedan ingresar a las universidades sin ningún otro trámite. Recordemos que la malla curricular que ellos estudian es una malla curricular fuerte, exigente, prácticamente es un preuniversitario. Sin embargo, nuestros estudiantes aquí están presentes diciendo y demostrándonos lo que ellos han sido capaces de hacernos. En este sentido, vamos a solicitarles a los siguientes estudiantes que tengan la bondad de pasar a la mesa directiva: al señor Adrián Ábalos, tenga la bondad para la mesa directiva; a la señorita Noelia Avilés; a la señorita Angie Fonseca; a la señorita María Fernanda Bosques; al señor Kevin Castillo, el mejor egresado de la convocatoria Mayo 2017; a la señorita Ariana Fierros; a la señorita Jocelyn Busque; a la señorita Jessica Cara;
señor Carlos, a la señorita Catalina Sañay, al señor Jonathan Miguel, orgullo de nuestra comunidad educativa, monografía A en biología. Y finalmente, en esta primera parte, a la señorita Marta Yaguarza. Solicitamos cordialmente a los miembros de la Casa Directiva a hacer entrega de ese diploma, ese reconocimiento que la organización internacional les hace llegar por su esfuerzo, por su sacrificio, su fundador. Solicitamos que tengan una onda, gírense hacia la izquierda, por favor. Siéntense, por favor, señores y señoritas estudiantes. En el segundo grupo pedimos la presencia de la señorita Evelyn Yaray, Melanie Gallardo, Leonardo González, Melanie Murguía, Silvia Pavada, Alex Gabriela, Doris Usay, María Fernanda Silva, Giovanna Lumpí. De igual forma, a los miembros de la Mesa Directiva solicito muy comedidamente se permitan entregar estos certificados a los estudiantes que luego de cursar 3 años que quieren. Siéntense, por favor. Con el agradecimiento formal a los miembros de la mesa directiva y perdonen que reitere, autoridades educativas, por favor, ayúdennos. Estos jóvenes estudiantes necesitan del apoyo del gobierno nacional para continuar sus estudios, para continuar su sueño, para continuar adelante. Ojalá todos los estudiantes graduados en este programa pudieran salir del país. Quisiera reiterar el compromiso que alguna vez los había solicitado y que se haga realidad. Muchas gracias por escucharme. Gracias, estudiantes, señoras y señores. Cada año la Unidad Educativa El Mundo Chiriboga honra a los alumnos más destacados, reconoce el éxito, no para generar vanidad y orgullo, sino para impulsar, motivar y comprometer, sabiendo que todo éxito se engendra en equipo. Por lo tanto, las satisfacciones deben ser compartidas. En toda acción humana hay quienes se destacan, ya sea por desarrollar al máximo sus cualidades, por tener una preocupación constante o por responder positivamente al sacrificio de quienes guían, orientan y animan sus buenas acciones. La señorita secretaria de la institución, Yolanda Ayala, procede a dar lectura del acta de designación del mejor bachiller de la promoción 2011-2017. Acta de proclamación del mejor bachiller de la unidad educativa Capitán Edmundo Chiriboga. En la ciudad de Riobamba, a los 21 días del mes de julio del 2017, en el rectorado de la unidad educativa Capitán Edmundo Chiriboga, siendo las 12 horas con 15 minutos, se reúne el honorable Consejo Ejecutivo de plantel, presidido por el máster Wilson Molina, rector, doctora María Ramos, vicerrectora de la sección matutina, máster Joe Guamán, vicerrector de la sección vespertina, máster Rosa Santos y doctor Eduardo Wilcar, primera y tercer vocales principales, doctor Carlos Fuente, vocal alterno, con la finalidad de analizar las calificaciones promedios de los alumnos del tercer año de bachillerato para proclamar el mejor bachiller del periodo 2011-2017. Dignidad que por haber alcanzado el promedio de 9.60
y es el más alto puntaje recae en el señor Díaz Zumba Kevin Alexander. Para constancia de la legalidad del actuado firma Máster Wilson Molina Rector, doctora María Ramos Vicerectora, Máster Rosa Santos primer vocal, doctor Carlos Puente vocal alterno, Eduardo Wilcam tercer vocal y Máster Joe Guamán Vicerrector de la sección vespertina. La institución reconoce el mejor bachiller el señor Kevin Díaz Alexander Zumba, alumno del tercer año de bachillerato para la Universidad de San Antonio, y al mejor egresado del programa de bachillerato internacional, el señor Kevin Castillo Miguel, con la entrega de un diploma. Se hace la entrega de la medalla al mérito educativo a Kevin Castillo, mejor egresado del Bachillerato Internacional, por el vicerrector de la sección vespertina, Máster Joe Guamán. Se entrega una placa de reconocimiento a Kevin Díaz por su liderazgo demostrado como presidente del Consejo Estudiantil 2016-2017. Hace la entrega de este reconocimiento a cargo de la doctora María Ramos, vicerectora de la institución.
Kevin Díez, actual consejero de la promoción 2011-2017. Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir, la oportunidad comienza de nuevo, no es el fin, es el inicio de un porvenir. Marisela Salazar. Queridas autoridades distritales, queridas autoridades provinciales, Máster Wilson Molina, rector de nuestra noble institución, doctora María Ramos y Máster Joe Guamán, vicerrectores, licenciado Edgar Guamán, inspector general, queridos docentes, queridos compañeras y compañeros, público en general. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Hoy vemos cómo estos 6 años están llegando a su fin. Aún recuerdo aquel muchacho ilusionado que un lunes 5 de septiembre del año 2011 entró a esta noble institución con muchos sueños, retos y metas por cumplir. Hoy, hace 6 años que nos embarcamos en esta gran aventura y déjenme decirles que es para mí un orgullo dirigirme a ustedes como el mejor egresado, abanderado y presidente del gobierno estudiantil de esta promoción. La promoción 40, que poco a poco fue robando nuestro corazón. Todos fuimos esos niños con temor, un poco de vergüenza y que sonreíamos a escondidas tratando de hacer amigos, conociendo licenciados y aprendiendo nuevas materias. Es así como comenzó la mejor aventura de nuestras vidas. Esta institución nos ha visto florecer, un poco de lluvia, muchas veces sol y un par de arcoíris han sido testigos del amor impartido en una aula de clases, un maestro y un amigo que son los ingredientes para la felicidad. He observado también cómo estudiantes han encontrado su primer amor y van ahí queriéndose como si el mundo fuera a acabarse. ¿Cuántas cosas han pasado frente a nuestros ojos, verdad? Porque este lugar está lleno de secretos, está lleno de magia, de esa magia que ustedes la crean, porque para nosotros no hay imposibles. Aquí dejamos grandes momentos compartidos con los que llamábamos compañeros, con el tiempo amigos y al final se convirtieron en hermanos. Risas, juegos, discusiones y peleas que creíamos importantes, pero ahora nos parecen absurdos. Porque nunca hacía faltar esas personas que le daban el toque de emoción y diversión al curso, que ponían los apodos, rayaban los cuadernos o contaban algún chiste para dinamizar la clase. Pues no podía faltar el que hacía reír a todos, el que con su risa no dejaba prestar atención, el amigable, el que ayudaba a todos en los trabajos, el consentido, el fastidioso, la que se maquillaba en todas las clases, la que hablaba todo el tiempo, el que se sonrojaba en las disposiciones, el que llegaba tarde, el que quería salir temprano, el que pedía dinero, el que rayaba las mesas, el que escondía las maletas, el inteligente, el que siempre tomaba selfies, el que cantaba cada rato, los enamorados, el grosero, el gritón, en fin, tantas personalidades, tantas diferencias con las que aprendimos a convivir y tantas personas maravillosas que llegamos a valorar. Los libros, cuadernos y esferos han sido testigos de cuán ardua labor se realiza en esta institución. Las buenas notas, las retadas de nuestros padres y una que otra mala calificación han servido para que nosotros como estudiantes no nos decaigamos, más bien tomemos aliento y con más fuerza alcancemos ese 10 tan anhelado. Aprendimos mucho de cada uno de los profesores que lograron soportarnos en estos años y que a pesar de los regaños y lo estrictos que eran algunos, los llegamos a querer. A ellos debemos dar un gran agradecimiento porque se preocupaban siempre por nuestro bienestar. Porque fuéramos excelentes individuos, llenos de valores, también porque les causábamos admiración de nuestros triunfos y nos animaban para seguirnos superando día a día, y que incluso en algún momento se convirtieron en nuestros confidentes, nos regalaban grandes palabras de apoyo y nos demostraban que confiaban en nosotros. Ahora deben saber que estamos orgullosos de ellos por ser excelentes profesores, compañeros
compañeros y amigos. También debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos por culminar una de las mejores etapas de nuestra vida, uno de los tantos logros y aspiraciones que conseguiremos y a las que apuntamos. Debemos sentirnos satisfechos de haber terminado este proceso, superando exitosamente cada una de las adversidades que se cruzaron en nuestro camino, porque no fue fácil llegar aquí. Hoy es el día de nuestra graduación, el día que hemos estado esperando quizá muchos. Se levantaron emocionados por lo importante que es en nuestra vida. Quizá hoy es el último día que vestimos este hermoso uniforme, que orgullosos lo portamos durante 6 años, que no solo lo llevábamos como un requisito, sino que se convirtió en parte de nuestra identidad y nos permitió formar parte de esta familia, la familia chiriboguense. Ahora es momento de abrir nuestras alas y volar muy alto para conseguir todo lo que hemos soñado, porque estoy convencido que el mundo de allá afuera es para valientes y nosotros como chiriboguenses sabemos lo que es ser uno de ellos. Vamos a encontrarnos con muchos obstáculos y tropiezos en el camino. Solo nos queda ser fuertes y hacer todo lo posible por conseguir eso que deseamos. Aprender a tomar riesgos, porque cada decisión que tomamos solo existen 2 opciones: ganar o aprender, porque nunca se pierde. Los fracasos son grandes enseñanzas que nos brindan la vida para fortalecernos e ir por más, porque no existen límites y nada nos podrá parar. Gracias infinitas a todos los que han formado parte de esta aventura, autoridades, maestros, padres de familia y sobre todo a este grupo flamante de graduados, la Promo 40, la cual va haciendo historia en esta noble institución y dejando un legado impregnado en los corazones y mentes de las generaciones futuras. Por lo cual, rompiendo un poco los estandartes, por favor, pido a toda nuestra promoción ponerse de pie y decir 3 ras fuertes por esta noble institución que 6 años hemos compartido vivencias, locuras y sobre todo gracias infinitas a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es un mundo diferente, un mundo por descubrir y explorar, que conformaron este universo llamado Chiriboga. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes toda la labor realizada en este año lectivo de parte del gobierno estudiantil no hubiera sido posible. No me queda más que decirles un Dios les pague, que les vaya bien en la universidad, en todo lo que ustedes se propongan, van a salir victoriosos, porque eso es lo que nos caracteriza como chiriboguenses, el siempre salir victoriosos de las dificultades, el siempre salir con la cabeza adelante en todo lo que nos proponemos. Suerte, éxitos y muchas gracias. La vida es tan corta que cuando uno logra adaptarse, llega el momento de marcharse. ¿Cómo ha volado el tiempo? El mensaje de despedida a los nuevos bachilleres a cargo de la doctora María Dolores Ramos, vicerrectora de la sección matutina de la institución. Autoridades de la mesa directiva, invitados especiales, apreciados maestros, padres de familia y queridos estudiantes. Hoy es el momento que recordarán toda la vida. Importante reflexionar esta celebración, como es la graduación, ya que con ello han demostrado vuestra fortaleza interior, vuestra tranquilidad frente a las dificultades y postergaciones. La ceremonia de la graduación de bachilleres es un acontecimiento muy significativo
emotivo, que es una de las actividades más importantes del proceso pedagógico institucional, debido a que como resultado de la misma, los nuevos bachilleres tendrán incidencias a nivel social y educativo. Significativo porque vemos coronado el esfuerzo de tantos años, y emotivo porque dejan la vida escolar y tenemos que decirles adiós. Alguien me dijo que el futuro no existe. Estoy plenamente de acuerdo con él. Ustedes, jóvenes bachilleres del 2017, lo saben muy bien. Conocen a la perfección que el futuro se lo construye día a día. Saben que el título que hoy ostentan de bachilleres de la República del Ecuador fue primero un propósito, una tarea, una aspiración. Los años de educación básica y los 3 de bachillerato fueron pasos indispensables para conquistar esta meta. Cuando se alcanza una meta y algún día se vio muy lejana, la tentación de estancarse fue muy grande, pero es necesario que esta pausa dure poco. La vida sigue su curso, los procesos de cambio continúan, el cambio es cada vez más acelerado. Ser bachiller de este milenio, más que un logro, es un reto, es un completo y absoluto desafío enfrentarse ante nuestra realidad social. Este año tuvieron que enfrentarse a la prueba ser bachiller. Por eso, la responsabilidad debe ir más allá de un diploma y de una serie de conocimientos adquiridos. Es poseer la convicción de una formación integral que diga más por nuestras actitudes y acciones que por vuestros conocimientos mismos. De una unidad educativa a la categoría de exalumnos, ¿qué tipo de egresados queremos tener? El tipo que requiere el país: seres auténticos, tolerantes, solidarios, puntuales, con un gran sentido de responsabilidad. Ecuador necesita jóvenes que hagan del estudio su campo de trabajo, que lean hasta encontrar la verdad, que investiguen a la sombra, que sean críticos a tiempo completo. Culminar esta etapa secundaria es virar la página de un calendario. Luce fácil como si nada. Sin embargo, cuántos recuerdos, cuántos esfuerzos, entusiasmo y dedicación, y por qué no, cuánta preocupación y exigencia queda de por medio. Tal vez unos fueron disipadores del tiempo, estudiosos, responsables, compañeros sinceros y leales. Lo importante es ahora que ya bachilleres, que ustedes muy bien saben y se conocen. Conocerse a uno mismo fue siempre la más grande ambición humana y el comienzo de cambio hacia la excelencia. Solo ese conocimiento nos entrega las herramientas para planificar el proyecto de vida. Esta mañana se sella con un abrazo largo y unas cuantas lágrimas. Tantos días de juegos, de examen, cantos, bromas, pleitos ingenuos, triunfos, derrotas, risas, gritos, regaños, ese beso robado a su compañera, el primer amor. Jóvenes bachilleres, recuerden que cada uno de ustedes tiene una propia vida que desplegar, un vuelo que alzar, un proyecto que realizar, un edificio que construir, y deben de empezarlo ahora. No pueden dejar para mañana lo que pueden hacerlo hoy, lo que solo ustedes deben empezar, pues nadie se los va a regalar. Esta es la verdadera aventura que inician, aventura en la cual no pueden darse el lujo de estar como simples espectadores. No, agoten a lo máximo las oportunidades que la vida les ofrece. No malgasten el tiempo ni fuerzas inadecuadamente. Cada minuto que desperdicien es una carrera atrás en el camino al éxito. Para los padres de familia, nuestro agradecimiento sincero por la confianza demostrada
institución, por habernos confiado su tesoro más preciado, sus hijos. Continúen apoyándoles, sean esa mano amiga que tanto lo necesitan. Llegó el momento de empacar los recuerdos que vivimos. No olviden, el éxito de ustedes será nuestro mayor logro. La unidad educativa Capitán Edmundo Chiriboga los despide con alegría y con orgullo. La vida les espera. La vida les pone frente a ustedes otros caminos, otros senderos, y esperamos que el escogido por ustedes sea el mejor. Se van, pero permanecerán en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios les bendiga a todos. Buen viento, buena mar, señores y señores. Ha llegado el momento del cierre de esta etapa. Ahora comienza verdaderamente el desafío. La institución les augura éxitos. Aspiramos que el estudio, trabajo y disciplina sean las normas que rijan sus vidas. Nos ponemos de pies y entonemos con sentimiento de respeto el himno a nuestra querida ciudad. Felicidades a los graduados, a sus familias, a todos.